Buenas, hola, ¿cómo están todos? Muy bien. Bienvenidos a el tercer podcast de Médica Campos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y yo creo que el segundo motivo de la consulta más frecuente, al menos en nuestra consulta, y es la disfunción de articulación temporomandibular. El día de hoy estamos presentes el doctor Eduardo Campos Albores, como en cada podcast, y su servidor, el doctor Eduardo Campos Nájera. Bueno, vamos a comenzar. Primero, pues definamos la articulación temporomandibular. Sabemos que es la principal y única articulación móvil que tiene la cara. Esta articulación se localiza enfrente del oído. Es por eso que los pacientes refieren mucho la sintomatología de la articulación como dolor de oído, y es por eso que también ellos se percatan de todos los ruiditos de una manera más fidedigna. Pero, pues bueno, esta articulación consta de varias partes, consta de porciones óseas, que es de la mandíbula y del cráneo. La articulación la compone básicamente esta parte de aquí, que es el cóndilo mandibular en ambos lados. ¿Qué propiedades podríamos encontrar en la articulación temporomandibular? O sea, ¿qué más? ¿Qué vemos en la articulación? ¿Para qué nos sirve? ¿Somos iguales? Bueno, la articulación temporomandibular es una de las articulaciones muy importantes y que, como acabas de mencionar, Lalo, es una de las quejas que tiene el paciente en muchas ocasiones. El problema que se presenta en las articulaciones, pues es muy variado. Nosotros lo dividimos en algunas etapas, tanto de sintomatología como de razón por la cual el paciente acude al consultorio. Pero ahorita, en cuanto a la cuestión anatómica de la articulación, pues ya mencionaste, está considerada, tiene dos articulaciones que están unidas en la mandíbula, que es una formación que se llama cóndilo mandibular, que está dentro de una cavidad que está en lo que es el cráneo, en uno de los huesos del cráneo, que es el temporal. Y ahí está la cavidad donde entra este cóndilo, pero no está pegando hueso con hueso, como cada articulación en el organismo, que es móvil. Tiene un menisco, tiene una cápsula, tiene un liquidito, un aceitito, que es el que hace que deslice adecuadamente esta articulación, y que pues nada más y nada menos que nos sirve para comer, que es muy importante el movimiento de la mandíbula, y que si no tuviéramos este movimiento y que la boca estuviera cerrada, pues no habría por dónde alimentarnos. Entonces creo que tiene bastante importancia. Exactamente, la articulación temporomandibular yo pienso que la articulación que más problemas llega a dar, la que más quejas tiene, porque hay muchas cosas que pueden fallar. Ahora, estadísticamente sabemos que la articulación temporomandibular es una articulación que se mueve día y noche. Cada que hablamos, cada que masticamos, se está moviendo la articulación temporomandibular, pero incluso dormidos también se mueve la articulación. Seguimos deglutiendo, seguimos teniendo movimientos mandibulares que sigue haciendo que la articulación funcione. A diferencia de otras articulaciones también, la articulación temporomandibular pues son dos articulaciones y está unido a un solo hueso. Entonces, es una de las características que yo pienso que es muy importante de la articulación temporomandibular es que ambas articulaciones siempre están trabajando, o sea, trabajan en conjunto. Tal vez no haciendo los mismos movimientos, pero trabajan en conjunto. Esto hace que muchas veces, no sé cómo lo has visto tu papá en la consulta también, el paciente llega con dolor de un solo lado y casualmente a los pocos meses empiezan con dolor en el otro lado. Así es, y se presenta mucho ese tipo de problemas. Tal vez al principio, cuando el paciente empieza con problemas de tipo articular, pues puede ser chasquidos,
puede ser algunos ruidos que el paciente escuche al comer, al abrir, al bostezar, al hacer movimientos mandibulares laterales de protrusiva o retrusiva. Entonces eso va a veces agrandando el problema, y el paciente ya no nomás tiene problemas de chasquido articular, sino que empieza ya problemas de dolor franco en los músculos primeramente, cuando es la disfunción miálgica de la articulación, que conocemos ese diagnóstico francamente, y ya después podemos tener pues problemas directamente en la articulación, perforaciones de menisco, algún tipo de problema también ya más importante, que nos va a dar en el paciente pues más dolor, más disfunción, y por lo tanto nos va a dar problemas para que ese paciente se alimente y tenga buena función mandibular. Entonces es importante que si el paciente o cualquier persona que empiece a tener problemas de chasquido articular, de dolor articular o dolor muscular facial, pues tenga la precaución de solicitar una cita con su dentista o con aquí en la clínica, para que podamos ver el problema que tiene y poder diagnosticar su problema, y por lo tanto también hacer un tratamiento y una proposición de tratamiento de ese problema. Exactamente, porque pues obviamente no es nada más la pura articulación, sino sabemos que la articulación en sí tiene músculos, tiene ligamentos, entonces son otras cosas que pueden darnos problemas. Músculos como el macetero, el temporal que tenemos acá en la fosa temporal en el cráneo, los pterigoideos que están por dentro de la mandíbula, pues todos estos son estructuras que pueden molestar o que duelen en las fases iniciales de este padecimiento. Esto pues nos puede traer, muchos de nuestros pacientes cuántas veces no llegan que refieren cefaleas o dolores de cabeza intensos, dolores de la mitad de la cara por estos componentes, porque hay un problema muscular muy importante que no se ha tratado, que repercute en la articulación, y que esto se está avanzando y está agravándose con dolores fuertes de cabeza, de cara, cuello, espalda, provocado pues básicamente porque esta cosita de aquí es la que está molestando y está doliendo. Ahora, con respecto a las causas, o sea, ¿qué causa? ¿Qué nos puede? ¿Qué casos tú en la experiencia que tienes has visto que llegan a causar problemas, o qué es lo más frecuente? Son muy variados los problemas que pueda causar la disfunción de articulación o el dolor en la articulación. Básicamente, por ejemplo, iniciando con lo más frecuente a veces es malas oclusiones, o sea, problemas de oclusión en el paciente. Cuando no puede morder adecuadamente, ese paciente va a tener problemas temprano o a la larga de articulación. Otra cosa más frecuente pues son los traumas que puede haber sobre mandíbula, que al haber el trauma desencadenan una inflamación dentro de la articulación o de ambas articulaciones, que le van a dar dolor, dificultad para masticar, dificultad para abrir, etc. Otra de las causas, y creo que también es importante que las personas tengan conciencia de eso, son los hábitos. Sí. Morderse las uñas en las mujeres es muy, muy frecuente, o en los hombres también, no nomás es un hábito del género femenino, sino también de los masculinos. Hábitos de morder objetos. Yo recuerdo mucho cuando el celular tenía antena, se acababan las antenas a mordiscos, y eso era lo que provocaba problemas de articulación, porque eso era un hábito diario y durante todo el día que tenían los pacientes. El masticar mucho chicle también trae por consecuencias problemas de articulación, porque la articulación se cansa y tenemos nervios, pocos nervios en la parte posterior de lo que es la articulación, por atrás de la zona bilaminar, pero eso es causa de dolor en los pacientes que tienen hábitos también de ese tipo. Entonces también hay que ver eso, hay que primero hablar con los pacientes, quitar ese tipo de hábitos que pueda tener, para después empezar a ver si con el hábito que se quitó no se
se cura el problema, pues entonces hay que ver qué otro problema pueda tener ese paciente. Pero yo pienso que de las primeras problemas que pueda tener, o aparte también de las enfermedades generales articulares, la artritis reumatoide, artritis generalizada, pues la articulación temporomandibular no deja de ser una de las articulaciones del organismo y también se daña, ¿verdad? Entonces hay dolor y hay problemas. Exactamente. Ahora también, pues otras causas que a mí me ha tocado mucho identificar también en la consulta de articulación, falta de dientes, múltiples restauraciones. Hay veces que vemos muchas obturaciones, amalgamas, resinas, coronas, prótesis, que no está balanceada la forma de morder, la oclusión no está balanceada, no topan igual, no hay una adecuada alineación dental. Muelas del juicio, como lo habíamos tratado en el podcast pasado, también las muelas del juicio es un punto importante que nos da problemas articulares, y el bruxismo. Eso yo he visto de veras que los pacientes bruxistas, que ya lo vimos también en el primer podcast, hablamos sobre eso, ahorita vamos a abundar más. Es de veras que yo pienso, y es algo que yo creo firmemente, lo que llega a desencadenar muy importantemente el problema de disfunción articular, pero es también lo que lo agrava y lo mantiene. Porque mientras el paciente siga bruxando, siga apretando, siga rechinando dientes, el problema articular y el dolor no van a, o al menos yo no he visto que recuperen de una manera adecuada. Así es. Y lo hemos visto también. Nosotros mismos, los odontólogos, podemos ser causantes de un problema articular en el paciente. Dejar una obturación más alta de lo normal, o una corona mal adaptada, una prótesis, una ortodoncia mal hecha, que no sean los movimientos adecuados, pues van a dejar puntos de contacto prematuros en ese paciente, que probablemente el paciente dice, no, ya me acostumbré, ya se me pasó y demás. Pero eso es el principio del inicio del problema articular. Exactamente, o sea, los dientes es la base muy importante de los problemas articulares. Ahora, pues en cuanto a la diversidad de problemas articulares, hay muchos. Hemos hablado de dolor en músculos, hemos hablado de chasquido, que básicamente es el tronido en la articulación, pero puede irse todavía muchísimo más allá. Estos cuadros inflamatorios los hemos visto avanzar al grado que empieza a haber ya una degeneración o una degradación de las superficies de la articulación, lo que obliga a tratamientos muchísimo mayores. En cuanto a lo que es rangos de tratamiento, variedad en cuanto a las opciones, ¿qué es lo que recomiendas o qué es lo que estás manejando tú ahorita? Bueno, inicialmente primero diagnosticamos al paciente. Exclusive una cita para un tratamiento de articulación, es una cita especial. Sí. No es una cita de primera vez común y corriente para programación de terceros molares o de algún otro problema que tenga el paciente. Cuando el paciente refiere y solicita la cita por problema articular, se le da una cita más larga, mucho más larga, e inclusive a veces tenemos citas de primera vez de pacientes de articulación de 1 hora, porque el paciente debe ser perfectamente diagnosticado, perfectamente explorado y saber exactamente dónde está el problema. Si es una articulación, si son ambas, qué tipo de problema es el paciente. Como ya mencionamos, puede ser un dolor muscular, puede ser un dolor directamente articular, puede ser un chasquido en apertura, en cierre, en lateralidades, etcétera, que eso hay que dejarlo también bien definido, pues para establecer un buen diagnóstico y por lo tanto un buen tratamiento. Exacto. Todo empezamos igual por el diagnóstico, una buena valoración, una buena historia clínica, etcétera, ¿verdad? Exacto, o sea, hay que evaluarle muchísimas cosas, hay que ejercer todo lo que es medicina odontológica, no es nada más ver toda la cuestión de dientes, hay que ver la articulación, hay que ver el hueso, hay que ver el músculo, hay que ver la forma en cómo funciona. Sabemos que la articulación tiene un movimiento muy variado,
O sea, no nada más abrimos y cerramos la boca, o sea, no es como los cocodrilos o como los perros que nada más abren y cierran la boca. La mandíbula del ser humano tiene una serie de movimientos muchísimo más complejos, va hacia adelante, va hacia los lados, lo que nos permite es que a la hora de masticar, a la hora de hablar, a la hora de deglutir, se conjuntan toda esta serie de movimientos. Entonces, la articulación se mueve para todos lados. Eso es algo que le da una tonalidad muy especial a la articulación y por tanto que puede llegar a darnos una gran variedad de problemas, o que el dolor, que el chasquido, que el bloqueo se encuentre en determinado movimiento. Por eso sí estoy totalmente de acuerdo que estas citas son sumamente largas, porque tenemos que poner al paciente a funcionar, tenemos que ponerlo a moverse y detectar en qué etapas o en qué puntos de los movimientos mandibulares es donde se encuentra el problema, y así ir viendo y enfocando los tratamientos. En cuanto a los tratamientos de la disfunción, pues sabemos que existe un protocolo, esto no lo hemos inventado, esto ya está más que descrito. Se debe de ir siguiendo todo un protocolo de tratamiento articular. Ahí, ¿qué varía? Pues lo que cada cirujano le ha funcionado, lo que cada odontólogo es más capaz de realizar, por eso el trabajo en conjunto. Pero, pues bueno, aquí en la clínica, ¿cómo estamos manejando los pacientes? Los pacientes inicialmente, bueno, otro el detonante de problema articular, yo lo quisiera mencionar para que no se me olvide, es el estrés. Sí. El estrés emocional en los pacientes es muy, muy importante, lo hemos visto. Aquí sí, las mujeres son las que tienen el mayor rango de problema de tipo estrés, y las muchachitas entre 17 y 18 años es cuando están teniendo más problemas, y es lo habitual que tenemos y es más la estadística que hemos tenido. En cuanto a tratamiento, tenemos etapas y tenemos protocolos. Inicialmente, si tenemos problemas musculares que también debemos de detectar en la inspección clínica del paciente, hay que palpar los músculos para saber si están espásticos, o sea, esto quiere decir que estén contraídos más de lo normal, que esto nos va a dar dolor, y por eso la disfunción miálgica, que es problema de músculos estriados, que son básicamente músculos masticadores, como los mencionaste, maceteros, temporales, pterygoideos, y músculos abatidores, todos los que están en la parte baja del cuello, en la parte baja de la mandíbula. Entonces, todos estos músculos deben de ser valorados para saber si el problema viene también del músculo. Y pues por esto la primera etapa de tratamiento en los pacientes pues es médica. Les damos medicamentos que son antiinflamatorios con relajantes musculares, fomentos calientes, dieta blanda. Les podemos poner algún tipo de ejercicios para que se fortalezcan los músculos masticadores, y esa sería la primera etapa de tratamiento. Hablamos de una semana, por ejemplo, de tratamiento médico. Se requiere también de las colocaciones de guardas oclusales. Ya probablemente las personas ya están bastante más familiarizadas con el guarda oclusal, porque muchas personas lo tienen y lo usan. Y esto tiene que ser colocado un guarda oclusal rígido, que tenés personalizado completamente. Ese guarda no lo puede utilizar nadie más que el paciente, porque tiene su huella oclusal en la parte superior en sus dientes. Y esto hay que irlo ajustando para que el paciente vaya sintiendo confort en el guarda. Básicamente al principio se usan en el día y en la noche, pero mucho después en la pura noche. Y el paciente a veces se acostumbra tanto al guarda que no puede dormir si no tiene su guarda puesto. Exacto. Y lo digo sobre todo por mi esposa, porque la doctora, si no tiene su guarda, no duerme. Así es, o sea, todos estamos propuestos al estrés. Yo recuerdo que pues, en las estadísticas iniciales se hablaba mucho de el alto ejecutivo, el bruxismo, el estrés, era el problema del alto ejecutivo, del gerente,
algún puesto alto, pero ahora todo mundo tiene estrés, todos estamos estresados, incluso me ha tocado ver el paciente más joven con disfunción articular, un niño de 12 años ya con dolor articular, porque pues, a la hora de indagar lo bulleaban en la escuela, lo tenían a las 3 iba a clases de fútbol, a las 4 a natación, a las 5 se lo llevaban a no sé dónde, a las 6 a hacer la tarea. Entonces está sometido a una sobrecarga de trabajo, sobrecargas emocionales. Todo esto nos está aumentando mucho el estrés y todo se ve directamente relacionado con el bruxismo. El bruxismo pues, es la somatización o la manifestación clínica del estrés en la boca. Entonces, pues si quedamos que el bruxismo es parte o la piedra angular que va a formar la disfunción articular, pues definitivamente el estrés es una parte que contribuye. Entonces, no dejemos de lado también que parte del tratamiento tiene que ser llevado desde un punto de vista psicológico. El paciente le tiene que bajar al estrés. Yo es algo que le recalco mucho a mis pacientes en disfunción articular. Te puedo dejar un muy buen guarda, podemos dejarte con un tratamiento ortodóntico, con un tratamiento de rehabilitación, la boca mordiendo mejor que el libro. Pero si no le bajas al estrés, el problema no se va a resolver al 100% o no se va a resolver al grado que queremos que se resuelva o que el paciente está buscando esa mejoría. Entonces es una parte que yo pienso muy importante en el tratamiento. No es toda responsabilidad del dentista, porque a veces pacientes llegan con una serie de guardas, una serie de tratamientos que ya he ido y nomás no me resuelven o tengo mejoría por cierto tiempo, pero al ratito vuelvo a lo mismo. Ok, ¿cómo has estado con estrés? No, pues es que no le he bajado. Si no le bajas, está muy difícil poder resolverlo. Ahora, hay terapias, no todo quiere decir ir al psicólogo. Cuando es necesario, pues hay que ir al psicólogo. No es que estén locos, pero todos finalmente necesitamos sacar los problemas. Un psicólogo es una excelente ayuda para esto. Pero yo les recomiendo mucho, y lo que he visto en la terapia ocupacional, hacer algo que te borre o que te saque del contexto de ese estrés es algo muy importante y es algo que nos ayuda mucho, pero también tiene que ir de la mano con el tratamiento del problema dental. Entonces no dejemos el uso del guarda, no dejemos el uso de los medicamentos. No lo van a hacer todo, pero sí nos van a ayudar en gran medida. Ahora, después de los guardas o la persona, pues se vuelven guardadependientes. Pero pues no falta que el guarda ya se les rompió, el guarda se les perdió, o lo dejaron de usar un tiempo porque se fueron de vacaciones, ya regresan, ya no les queda. ¿Existen opciones a un más largo plazo? Sí, tenemos otro tipo de tratamientos. Seguir de todas maneras, continuar. Si el guarda se perdió, se rompió o algo le pasó, pues hay que reponer ese guarda en cierta forma para que continúe el tratamiento. Pero tenemos otras opciones, ya son cuestiones un poco más invasivas, como puede ser la artrocentesis, que básicamente es un lavado articular. Esto lo hacemos pues bajo sedación, porque si es algo molesto hay que introducir unos catéteres en la articulación en diferentes espacios para poder lavarla. Esa es una que nos da bastante buen resultado, porque quitamos el problema inflamatorio dentro de la articulación y le da bastante mejoría al paciente. Y de ahí pues ya nos vamos a otro tipo de tratamientos, como ya la cirugía directamente articular. Puede ser por tratamiento de endoscopías o tratamiento abierto, que ya es pues más un tratamiento ya más invasivo, y que muchas veces pues los pacientes no quieren operarse de la articulación por ser un tratamiento pues ya más invasivo, más costoso, etcétera, ¿verdad? Exactamente. Pero sí hay. Sí, o sea, y en ningún caso es igual. Hay un protocolo de tratamiento, pero en ningún caso es igual. Hay pacientes en los cuales nos vamos a tener que ir directamente o de entrada a hacer lavados articulares o exploraciones artroscópicas, o tengamos ya que irnos directamente a tratamientos quirúrgicos antes de empezar con guardas, antes de empezar con medicamentos. Cada caso es diferente, es individualizado. Ahora dejemos también en cuanto a otras opciones que puede llegar a tener el paciente.
tratamientos ortodónticos, una ortodoncia bien llevada, una ortodoncia bien realizada, esto que es pensando en la articulación o en la estabilidad y función mandibular, pues también es una muy buena ayuda. Cambio de las restauraciones, casi siempre o en el 99% de los casos, quitar las muelas del juicio le ayuda bastante. Yo he tenido muchos pacientes con problemas articulares, con muelas del juicio erupcionadas o que están en boca, que dicen, pues es que mi dentista me dijo que sí me las podía dejar. Al rato empezaron con problemas en la articulación, quitamos muelas del juicio y muchas veces remite o se desaparece el problema. Entonces no dejemos de lado todo eso. Cada caso es muy especial y muy individualizado. Inclusive a veces los rehabilitadores bucales, que son los que pues los más indicados a veces para colocaciones de guardas, ellos tienen bastante experiencia en eso, nos piden que quitemos muelas del juicio antes de colocar un guarda y no colocan guardas sobre muelas del juicio porque les dan problemas de contactos prematuros y eso hace que el problema articular esté latente, ¿verdad? Entonces desde ahí pues podemos también tomar en cuenta las indicaciones de los rehabilitadores para quitar muelas del juicio para un mejor tratamiento de un problema articular. Exactamente, entonces pues estos problemas es el día a día. Todos en algún punto de la vida llegan a tener algún tipo de disfunción articular, eso es un hecho. No hay gente exenta de problemas articulares. Mientras tengan articulación temporomandibular, puede dar problemas. Es igual que el futbolista que se lesiona la rodilla, es igual que el tenista con el codo o el golfista con el codo. Pues sí, o sea, mientras la articulación se use de más, porque eso es básicamente el problema articular, es por una sobrecarga, por usar mal la articulación, por tener mala forma de morder, por morder o masticar de más. Todo esto nos trae problemas finalmente. Entonces, ni dejar de usarla, pero también tener un balance en no usarla de más. Aquellos pacientes que les encanta morder, romper las nueces con los dientes, o me ha tocado algunos que abren botellas con los dientes, pues todo esto está generando daño en la articulación. Esos masticadores compulsivos de chicle, tenemos varios en la familia. Finalmente tienen dolor. Sí, traen problemas articulares. Esos hábitos causan problemas y problemas a veces bastante importantes que imposibilitan y traen por consecuencias de pues mal humor en los pacientes, mal trabajo en sus desempeños diarios, etcétera. Todos esos son cuestiones de tipo psicológico y de tipo físico que pueden causar impedimentos en un buen desempeño en el trabajo diario, cotidiano, ¿verdad? Exactamente. Nos han tocado pacientes también que no pueden dormir o que el dolor de la articulación los despierta en una cierta hora de la noche y pues esto hace que el sueño sea un sueño intranquilo, que no puedan dormir, no rinden bien y pues finalmente, como dices, todo se va derrumbando en la vida del paciente hasta que empieza a haber solución. Pero desgraciadamente muchos pacientes llegan ya en esas etapas y pues llevarlos a la normalidad no es cosa de una cita, no es cosa de nada más tómate esta pastilla y listo. Es llevar todo un tratamiento muy largo, un tratamiento muy complejo, pero finalmente todo es con el afán de recuperar al paciente. Definitivamente. Y pues los problemas articulares no se gestan en 1 o 2 días. Exactamente. Son pacientes que tienen ya problemas importantes. La semana pasada únicamente, para poner un caso, una paciente con problema articular de 12 años. Entonces, pues si tiene el problema, pues ¿por qué no acude en periodos iniciales para que la resolución pudiera ser más fácil y menos tardada? Pero si es un paciente que ya tiene gestándose ese tipo de problema durante muchos años, pues también va a ser difícil y largo el tratamiento de recuperación de ese paciente. No es de la noche a la mañana que le demos un medicamento para que se le quite el dolor o que le pongamos un guarda, cuando ya hay problemas de
que los cóndilos están deformados por el tanto tiempo de ese tipo de padecimiento, y pues es difícil a veces arreglar a ese tipo de pacientes. Lo malo es que a veces el paciente se desespera por lo largo del tratamiento y lo abandonan, y entonces vuelven otra vez a lo mismo. Exacto. Ese es el día a día de los pacientes. Entonces, pues como recomendación para todos los pacientes, y eso se lo damos también en los pacientes que no vemos algún problema activo, es en cuanto empieces con problemas, acude, prevenir. Así es. Hay que prevenir. Mientras más pronto podamos tratar el problema, más fácil, más rápido la recuperación. Y pues menos las consecuencias. Ya Claro. si te tardas años, como dice, pues esta paciente 12 años, que me imagino que andan rondando pacientes con Sí. más años con este tipo de padecimientos, pues es más complicado, es más larga la recuperación, es más difícil el tratamiento, y el paciente tiende a veces sí a se termina desesperando, de todo este problema. Uh-huh. Entonces, pues la prevención. Seguimos Así es. insistiendo en eso. Insistiendo en prevención, definitivamente. Y un buen diagnóstico. ¿Okay? Claro. Finalmente, pues aquí en la clínica les podemos brindar una atención ideal para este tipo de padecimientos. Buen diagnóstico, detección oportuna, tratamiento oportuno y bien dirigido. Y esto tiene que ir mejorando progresivamente. Así es, porque tenemos la capacidad y la experiencia de años en tratar este tipo de problemas, detectarlos, y con la doctora colocaciones de guardas, y ahora que tenemos a Leslie aquí en la ortodoncia, pues terminar con un buen tratamiento ortodóntico y así poder sacar al paciente hacia la salud, que es lo que más nos interesa. Exactamente, pues nosotros como cirujanos dedicarnos a las invasiones de la articulación cuando son así necesarias. Claro. Pero pues los pacientes, si tienes dolor de cabeza, si tienes dolor de cuello, si tienes dolor de espalda, dolor de cara, cansancio al masticar, te truena la articulación, sientes que no puedes morder bien, has tenido que cambiar tu dieta, esto es dejar de masticar algunos alimentos porque te duele, porque te cansas, muy probablemente tienes inicios o tienes un problema de disfunción articular. Ve con tu dentista, acude con nosotros aquí a la clínica, saca una cita y con todo gusto empezamos a tratarte ese problema. No va a ser un tratamiento de una cita, como lo hemos comentado. Lleva todo un protocolo, no te desesperes, pero finalmente vamos a lograr recuperarte. ¿Algo más que quieras Pues no, arreglar? yo creo que ya dijimos bastante sobre el problema y sus causas y sus tratamientos, y yo creo que perfectamente las personas que nos han estado escuchando y viendo comprendieron el problema y saben que cuando tengan ese tipo de sintomatología pues van a tener que tomar cartas en el asunto y recurrir a un tipo de tratamiento. Exactamente. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Espérenos en nuestros siguientes podcasts. Gracias.